en el cual la iglesia se reúne para alabar a Dios, para tener comunión los unos con los otros y claro, para escuchar y ser edificados con su palabra, la palabra del Señor. Vamos a retomar, hermanos, nuestro tema. Ya estamos en la etapa final del gobierno de la iglesia y vamos a retomar el tema de los diáconos, los servidores de la iglesia. Dice primer carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo todo y después extraemos solo los versículos que necesitamos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, estamos hablando de las cualidades o también, ¿verdad?, de los requisitos acerca de las personas que quieran ser diáconos, representantes oficiales en el servicio de la iglesia. Bueno, hay varias cosas que nosotros ya hemos visto como sus requisitos personales, los vimos la semana antepasada. Vimos nosotros a lo que es la honestidad. Esto es parte de lo que se necesita para ser diáconos. Hablamos que debería de ser sin doblez o sin doble alma, una persona que tenga la palabra repetida pero que sea la misma, que no esté vacilando, sus pensamientos deben de ser firmes. Hablamos de no dado a mucho vino, que tiene que ver con, pues hermanos, el abuso del alcohol, tiene que ver también con, pues el testimonio y tiene que ver con el tropiezo. Se puede destruir la obra de Dios si uno no tiene cuidado, si uno no se abstiene, pues del alcohol. Y también vimos nosotros, hermanos, que no debería de ser codicioso de ganancias deshonestas y dijimos es como el positivo ser honesto y el negativo es no sea codicioso de ganancias deshonestas. Dijimos que es algo que también, hermano, se le pide a los obispos o a los ancianos de la iglesia. Honestidad, firmeza, no dados al vino o a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Requisitos personales. Ahora vamos a hablar de los requisitos generales. Hay en los requisitos para los ancianos, requisitos también que son relacionales. Pero vamos nosotros, hermano, a ver aquí para los diáconos. Y lo primero que vamos a ver está en el versículo 9 y después vamos a ver el 14. Lo primero es, hermano, que guarden el misterio de la fe. Esto es algo que se necesita. Al nosotros hablar de misterio, ¿qué entendemos?
Bueno, entendemos algo, hermanos, que no está oculto y que no podemos descifrar. Algo que está pues en oscuridad y que nosotros no podemos entender. Un misterio. Pero cuando se habla del misterio de la fe, es algo muy diferente, hermanos. Es algo que ya se reveló. Fue un misterio en el pasado, todo el Antiguo Testamento, pero ahora, hermano, ya el misterio está revelado. Tú no puedes guardar algo que tú no conoces. Necesitas conocerlo. Y nosotros tenemos varios textos. El apóstol Pablo, cuando usa la palabra misterio, hermano, de piedad, el misterio de la fe, el misterio de la palabra del Señor o de Jesucristo, de Dios, se está refiriendo siempre, hermanos, al Evangelio. Era algo que estaba oculto, era algo que la gente no sabía, era algo, hermanos, que ni siquiera les pasaba pues por la cabeza de que Dios mismo iba a venir, iba a entrar en un cuerpo y que Él iba a morir por nosotros. Esto era inimaginable, impenetrable. Nadie podría saber eso. Ese era el misterio, pero ya ha sido revelado. Dice Efesios 3, hablando del misterio, 3 al 6, dice así: Pablo hablando, pues por revelación me fue declarado, ahí está otra vez la palabra, el misterio. ¿Te das cuenta? Hay un misterio, hay algo que no podemos entender ni saber, pero que ya se reveló, se abrió el telón y ahora ya se nos dice qué es el misterio. Dice, como antes lo he escrito brevemente, al leer tú podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio ¿de quién? De Cristo. Es el misterio del Evangelio. Entonces, vamos a verlo aquí. Es algo que está oculto, pero ya lo reveló el Espíritu Santo al apóstol de tal manera que lo puede predicar, lo puede entender y lo puede escribir. Y ahora le dice a la iglesia que lea para que ellos también entiendan el misterio, el conocimiento de Cristo. Dice, en la cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres. En la generación de Abraham, en la generación de Moisés, en la generación de David, en las generaciones pasadas. A esto es algo oculto, nadie sabe cómo va a venir la salvación. Está velado. El Antiguo Testamento cuando se leía es como si tuvieras un velo puesto. Pero dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por cuál es el agente que reveló el misterio? Pues el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el misterio? Una parte de ella es que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Quién iba a pensar eso, hermano? Que los gentiles, los que no estaban en el Sinaí, incluidos en la ley, iban a ser coherederos, o sea, que iban a heredar junto a los judíos, ni pensarlo. Y que ellos iban a ser, pues, participantes de las promesas de Cristo. Era un misterio, pero ya se reveló. Ya no es misterio. Se acabó el misterio, ya está revelado. Por eso te estoy diciendo que, dice Pablo, necesitan guardar, necesitan mantener, necesitan cuidar
el misterio de la fe, pues necesitas entenderlo, qué es el misterio, y es pues que nosotros los gentiles pues somos parte del plan de Dios. Pero también, hermano, en el 3:16, ahí mismo, adelantito, él lo revela. No es el 14, es el 16. Dice, indiscutiblemente, fíjate lo que dice, grande es, y ahí está otra vez la palabra, el misterio de qué. Ahora le dice de la piedad. En Efesios le dijo de Cristo, a veces se le dice de Dios. Es el de la fe y la piedad, es el mismo. ¿Y qué es el misterio? Que estaba oculto. Aquí lo revela, hermano, lo que el mundo no sabía, lo que no se les dio a conocer, dice, que Dios fue manifestado, ¿en qué? En carne. ¿Quién iba a pensar eso, hermanos? ¿Que Dios iba a tomar una forma humana? ¿Quién iba a pensar que Dios iba a venir y entrar en un cuerpo? Ni soñarlo, ni pensarlo, ni imaginarlo. Era algo oculto. Pero vino, hermanos. Y luego dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Podríamos ponerlo de una manera tan simple. El descenso, el nacimiento de Jesús, de esa señorita María, el crecimiento, la vida santa de Jesús, su ministerio, los ángeles viéndolo cuando Él entra al mundo, cuando Él, hermano, sirviéndole en la tentación, los ángeles, hermanos, suben y bajan, le dijo a Natanael en Juan 1, Él muere, es sepultado, resucita y luego asciende a los cielos. Ese es el misterio, pero ahora es revelado. En otras palabras, hermano, los diáconos necesitan conocer bien el Evangelio. Necesitan ellos, hermano, tener un muy buen conocimiento doctrinal, buenas bases. Ellos necesitan, hermano, no solamente un deseo de servir, sino necesitan ya haber tenido un tiempo de madurez en la iglesia, que ellos puedan guardar, mantener el misterio de la fe, el misterio del Evangelio que ya ha sido revelado. Pero también, hermano, hay otra cosa que se dice de ellos. Dice el apóstol en los requisitos, claro, inspirado por Dios, que sean sometidos a prueba primero. Esto es algo, hermanos, que nos dice. Y una de las cosas que nosotros, hermano, tenemos que entender es de que todas las personas que vienen a la iglesia y que obedecen el Evangelio, en esta vida, hermano, que nosotros tenemos, ya si tú lo obedeces, pensemos a los 20 años, 30 años, 40 años, y Dios te da otros 40, mueres a los 80. Pensemos esos de 40 y muere a los 80. Esos 40 años de vida son 40 años, hermano, donde el enemigo va a atacar. Son 40 años de lucha, de pruebas. Son 40 años de batallas. Y aunque no siempre tenemos tentaciones, pruebas y luchas, de repente van a llegar. Y si nosotros no nos ponemos en un discernimiento espiritual correcto, podemos caer y ser presas del enemigo. ¿Cómo es que estos diáconos, hermanos, son probados?
es que él no acaba de bautizarse. Es una persona que ya tiene suficiente madurez espiritual, pero también es una persona que ya ha sido probado. No es que te voy a decir, pasa, tú quieres ser diácono. Bueno, te vamos a dar un mes a ver si pasas y te vamos a estar observando flechita, X, y como cuando tú vas y haces el examen de manejo. No es así, hermanos. No es así. Ya Dios ha probado los corazones y para ello tenemos pues Proverbios 17:3 y una infinidad de textos que enseñan esto. Dice, el crisol es para la plata. En la antigüedad, hermanos, había unos baldes de bronce y también de porcelana y de otras sustancias que eran hechos de un diámetro grueso, bien formados, para que resistieran calor a alta temperatura. Y allí es donde se ponía, hermanos, la plata o el oro, los metales preciosos en la fragua y empezar a hervir. Y todas las aleaciones se iban a despegar y todo, hermanos, lo que es la basura salía y se quitaba y quedaba fundido. Se hacía líquido eso, hermano, y se fundía. Eso es, hermano, algo que nos da ejemplo la palabra de Dios. Y luego dice, y el horno es para el oro, pero Jehová es el que prueba los corazones. Tenemos hermanos que ya han sido probados en su salud, hermano, y no han renegado, no han blasfemado, no han seguido a robar, no han dejado de venir a la iglesia, vieron los tratos de Dios como buenos para su vida. Hay hermanos que han sido probados en su economía y ellos, hermanos, siguen creyendo. Hay hermanos que siguen siendo probados, hermano, y que hay tentaciones y que hay inmoralidades y que se mantienen firmes. Ellos no han caído. Son personas, hermanos, como lo dijimos la semana pasada, santas, honestas, verdaderas, una fe genuina. Y eso, hermanos, es la prueba de que son legítimos. Cuando nosotros, hermano, compramos una cadenita o cualquier baratija y dicen que es oro puro de 24 quilates, le tenemos que pasar la prueba, ¿verdad? La prueba de el limón o de otras sustancias que se les pone, hermano. Y si esa cadena empieza a tener reacciones, a veces echa espuma, a veces se pone verde y reacciones diferentes, ¿qué significa? Pues que o es falsa o tiene otras aleaciones, no es pura. Porque también el oro, ¿verdad? Se mezcla con plata y otros metales más duros porque es muy suave y pues en tantos roces se desaparece. Pero si es de 24 quilates debería de ser puro y no hacer ninguna reacción. Esto, hermano, es lo que tiene un diácono. Él ya ha sido probado y no ha reaccionado. Él se ha mantenido firme y fiel al Señor. Pero también, hermano, en el Nuevo Testamento habla de eso mismo, pero ahora es la fe. Y creo que de una u otra manera Pedro agarra estas figuras del Antiguo Testamento, porque aquí está lo mismo, dice, en Pedro 1, 6 y 7. Por lo cual vosotros os alegráis, allí está la salvación en Cristo, la herencia arriba está hablando. Dice, aunque, cambia el tema, por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, que sean sometidos a prueba primero, para que sometida a prueba vuestra fe, y ahí está más claro, la fe es la que se somete a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea puesto con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ya aquí ya tenemos, hermano, el segundo ingrediente de un diácono. Así como Moisés fue probado 40 días y 40 noches en el Sinaí por Dios, y él venció, recibió la ley. Así como Elías también, hermano, 40 días y 40 noches estuvo sin comer, y él venció, pasó la prueba. Así como Jesús estuvo en el desierto y fue probado también, y él pasó la prueba. Los diáconos, hermano, tienen sus propias pruebas y tienen que pasarlas. Si no las pasan, entonces no tiene el requisito. No tiene el requisito para ser un diácono. Después dice, hermanos, que sean irreprensibles. Irreprensibles. Ya vimos nosotros esta palabra, irreprensibles, cuando hablamos de los ancianos. Pero, hermanos, en otras versiones, solamente las voy a leer aquí, dice irreprochables, sin reproche, intachables, libres de acusación. Debe de vivir de una manera que no haya nada que reprenderle. Estas versiones, ¿verdad? El estatus de Dios, hermano, no es que tú brincas el escaloncito así. No, tienes que subir escalones. A Dios le interesa, hermanos, le interesa que sus dirigentes, sus oficiales, sean personas de una espiritualidad muy alta, porque eso se necesita, no es un capricho, hermano. Una persona que no es espiritual en un cargo de la iglesia, lo que va a hacer es destruir la iglesia. Pero los espirituales, hermano, lo van a hacer edificar y van a construir a través de su servicio y su ejemplo a la iglesia. Pero también dice, los antecedentes de su vida no tienen tacha. Esta es otra versión, hermano. Entonces, la irreprensible tiene que ver, hermano, en una persona, pues que no tenga de dónde ser tomado, que sea una persona con integridad. Y mira que hay varias formas de saberlo, y a lo mejor una de ellas, que es la más simple, es por sus palabras. ¿Sí, hermano? Es por sus palabras. Hay personas, hermanos, que tienen eufemismos, o sea, maldiciones disfrazadas y que salen como aceptables. Hay personas, hermanos, que son mentirosos, que te dicen esto, pero la verdad es una mentira. Hay personas que maldicen, hermano, y que sus palabras son antisonantes, inclusive vulgares. Y si hay algo en sus palabras, en su lenguaje, hermano, que se le pueda reprender o reprochar, pues ya no es irreprensible. En Filipenses 1, 10 y 11, mira cómo lo pone el Señor.
Él va a orar, está orando, que su entendimiento sea grande, que comprendan la grandeza de Dios, la sabiduría, dice, para que aprobéis lo mejor. Hay veces que aprobamos lo bueno, hermano, pero no lo mejor. A veces lo que es bueno para mi vida, pero no para la vida de mi esposa o de mis hijos, o la vida de mi iglesia. Pero bueno, aquí es sabiduría, entendimiento. El apóstol está orando para que aprobéis lo mejor. Y el fin de que seas, a esa palabrita que hay que tener, sinceridad, y ahí está otra vez la palabra, irreprochables o irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que se diga de Él solo cosas buenas. Y eso, hermano, solo se logra haciendo cosas buenas. Porque si tú haces cosas malas, lo que vamos a oír de ti son cosas malas. Y el diácono, hermano, tiene frutos de justicia. Y luego dice en el 2, igual Filipenses 14 y 15. Hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Mira que esto, y mira que los ancianos, mira que el predicador, mira que esto, y ahí empieza, nadie viene a trabajar, solo yo. Y ese es el diácono, hermano, murmurando, cuchicheando. Oye, hermano, pues ya no es irreprensible. Si él iba construyendo algo, hermano, con la boquita, ya lo derribó todo. Ustedes saben cuál fue el grande problema de Israel en el desierto, por qué no entró a la tierra prometida, la primera generación. El Deuteronomio 1 le dice a Moisés, murmurasteis, ¿en dónde? En vuestras tiendas. Pasaron toda la noche diciendo, Dios nos aborrece, nos trajo como carne de cañón, nuestros hijos son presa, no habría sepulcros en Egipto para que allá nos mataran, y esto y aquello, toda la noche, hermano. Toda la noche. Es una gran espada, hermano. Un cuchillo de 2 filos, y dijo el Señor, no quieren entrar. Se quieren regresar, pues ni allá ni a Egipto, mueren en el desierto, y sus hijos, yo levanto una generación nueva y a ellos yo los meto a la tierra prometida, y así lo hizo Dios. 40 años peregrinando, hermano, hasta que se murió el último, y ahora sí, vamos de nuevo. Esto, hermanos, de la murmuración y las discusiones, pues ¿para qué tú quieres a un líder, hermanos, que nada más sea problemático? Vamos a hacer esta obra aquí, sí, y bueno, ya está peleando ahí con los hermanos, porque esto, y que yo opino, y que yo soy aquí el mero mero. Y ahí corriendo a la gente, oye, ¿para qué quieres eso? Yo me voy a encargar aquí de servir los alimentos a usted. No, chamaco, usted ya vino otra vez, usted es un tragón, váyase. A la iglesia tiene que venir a cantar, no a comer, y ahí empiezan. Problemáticos, hermano, gente muy problemática. Se necesita una persona irreprensible, se necesita, hermanos. Se necesita, dice, para que seáis irreprochables, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como lumbrares en el mundo. El mundo está caído, está en tinieblas y cada día se está hundiendo más. Estaba leyendo un libro de un avivamiento
Y hermano, está tremendo ese libro. Y uno de los temas que me quedé, pues a veces me da mucho sueño, me quedé medio dormido, era una iglesia pródiga en un mundo pródigo. Pues ya la iglesia, hermano, también ya se sumergió allí. Y qué triste. Esto es algo muy terrible, hermano. Que las tinieblas vayan ganando, que las tinieblas vayan capturando y que la luz en muchos cristianos pues se esté apagando y en muchas iglesias. Pero siempre tenemos que pensar en esto, irreprensibles. Estamos hablando de los diáconos, pero esto aplica a todos, hermano. Estos textos que acabo de leer no son de requisitos de diáconos, son requisitos de todos los miembros. Y por último, un servicio honroso que se construye. Me acuerdo cuando era pequeño que había una caricatura, hermanos, de un tiburón que se llamaba Mandibulí. Y ese tiburón tenía una frase. Y el mandibulí, hermano, cuando le decían algo, o bullying, podríamos decir hoy, ¿verdad? O había algo, casi le repitieron, ¿de qué estás hablando, Willy? ¿Se acuerdan de esa frase? Aquí en Estados Unidos, de un show también de televisión. Bueno, el mandibulí decía, nadie me respeta, con una voz bien triste. ¿Verdad? Hacían algo, ya lo golpeaban, lo humillaban, lo denigraban. Su respuesta siempre era, nadie me respeta. Y a veces, hermano, eso es porque hay gente mala en el mundo. Pero en este caso, dice Pablo, dice Dios, dice el Espíritu Santo, que los que ejercen bien el diaconado, ellos ganan, construyen un grado, ¿qué dice? Hermano, no solamente porque tú seas diácono o anciano o predicador o maestro, tú ya tienes un grado honroso, hermano, ese es un título. Es como el médico, él graduó y tiene su título, pero si es déspota, si no atiende bien a sus pacientes, si es carero, si es mentiroso, ese médico hasta la corte puede ir y ser demandado. El trabajo y el servicio nos va a dar ese lugar de honra. Y no imagine que voy a subir de aquí, después voy a ir para allá y que obispo y arzobispo. Y eso no, hermano. Está hablando simplemente que estas personas son personas dignas. Fíjate, dignas de serle confiado los bienes del Señor. Son personas sinceras que se les da las obras del Señor del aspecto físico y ellos actúan con sinceridad. La semana pasada terminamos el reinado de Joás, ese muchachito que entró a servir a Dios a los 7 años. Claro que su tutor, su padre adoptivo, fue el sumo sacerdote, Joiada, y también la esposa de él. Ellos le ayudaron a gobernar, y también hubo profetas, hermano. Sin embargo, cuando él ya llega a una edad de más de 30 años, él decide hacer unas reparaciones en el templo. Se está deteriorando sus cimientos, hay aberturas en los ladrillos, las puertas se han quitado, han hecho muchas cosas, está abandonado. Se hace una ofrenda, una recolecta de dinero por varios años
especial que era para el templo que no se estaba dando. Y cuando se junta ese dinero, Joiada, el sumo sacerdote, lo da a los administradores, podríamos decir los mayordomos, que serían los episcopos, los administradores. Y se les daba el dinero a ellos y ellos contrataban pues la cantera, la madera, el oro, todo, hermano, lo que se necesitaba. Pero también no solo materiales, también pues al ebanista, al albañil, al carpintero, a todos, hermano, los que hacían diferentes trabajos. Y es muy interesante, hermano. Nosotros vamos por las crónicas, pero en Reyes, mira lo que dice, Segunda de Reyes 12, 13 al 15. Ese dinero, hermanos, Joiada dice, pues lo daba a los que hacían la obra. Y con él reparaban la casa de Jehová. Y qué interesante, hermanos. Mira lo que dice. Y no se les pedía cuentas. No, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde? Y la gente, ¿verdad?, empieza a exigir tantas cuentas. Y aunque debería de haber transparencia, pero mira cómo sucedió allí. Era muchísimo dinero, hermano. De todo el pueblo se juntó y ahora sí, ya tenemos el money, vamos a el work, vamos a trabajar. Pero ahora vamos a dárselo a los encargados. Tenemos que administrar, que alguien te pague, que alguien vea, supervise todo. Pero vamos a darles el dinero, pero no les vamos a pedir cuentas. Dice, no se le pedía cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Dicen, hermanos, que una de las más grandes tentaciones es cuando pasa dinero por tus manos. Si tú eres cajero, tienes la tentación de que uno de a 100 se meta aquí por la manga y luego que vayas al baño y lo pongas en la esquinita, ¿verdad?, del cinturón y se desaparezca. Te dieron las llaves y ahora tú vas a llegar bien temprano y tú sabes dónde la cámara no está anunciando, vas a salir por ahí y te vas a llevar. Es que están a cargo, hermanos. Ya se les dio toda la confianza. Dice que no se les pedía cuentas para que ellos dieran el dinero a los que hacían la obra. ¿Y cuál es la razón, hermanos? ¿Cuál es la razón que no se les pidió cuentas? Porque eran bien tramposos, eran bien mentirosos, eran bien deshonestos. ¿Qué eran? Honestos, hermano. Por eso los requisitos que vimos del pasado. Hay gente que no tiene temor, hermanos, de robarle a viejecitos, de robarle, hermano, a minusválidos, de robarles a personas pobres. Pero hay gente que no tiene temor tampoco de robarle a Dios. Hermano, ya cuando no hay temor, no hay temor. Entonces, aquí está, hermanos, el grado honroso. Entonces, aquí tenemos otra versión y quiero leer solamente el 15. Dice, la Biblia al día. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores, no se les pedía cuentas, pues procedían. ¿Con qué? Honradez. Es que hay que manejar dinero del banco, hay que comprar cosas, hay que mover muchas cosas, hermano.
y el enemigo trabaja, y si hay codicias, hay deshonestidad, entonces sí viene el problema. Estos son los requisitos, hermanos, generales de los diáconos. La próxima semana ya terminamos con esto, con los requisitos familiares, que son semejantes a los de los ancianos. Entonces, que guarden el misterio de la fe es el Evangelio, hermano, que ya fue revelado, ellos ya lo conocen, Cristo vino, murió, sepultado, resucitó, ascendió, ese es el Evangelio completo. Que sean sometidos a prueba, ya en su madurez Dios ya los probó su fe. Por eso están los requisitos, hermano. Y los que no han pasado la prueba, esos no son candidatos para los diáconos. Que sean irreprensibles, porque ya pasaron la prueba, pues hermanos, son personas de una moral y de una espiritualidad alta, llenos del Espíritu, y pues ya trabajando van a empezar y va a tener éxito su ministerio y van a ganar un grado honroso, van a ser muy estimados, muy apreciados, muy amados, no solamente por Dios, sino también por la iglesia a la que sirven. Se les puede confiar, llévate a este muchacho de 10, 12 años, llévalo a trabajar contigo. Mira, se le puede confiar dinero, personas, y son personas de una espiritualidad muy alta. Esto es, hermano, lo que Dios pide. Y bueno, ya casi estamos en el final. Y cada uno de nosotros debe de ir analizando sus vidas. A lo mejor Dios lo va a llamar para el diaconado. Pero estos son los requisitos. Gracias, hermano, por su atención. Dios me los bendiga. Tenemos 10 presidentes.